Vamos a continuar en Romanos capítulo 11, versículos 11 al 24, en algo que he titulado, mis hermanos, soberanía de Dios y responsabilidad humana. Romanos 11, del 11 al 24, en algo que he titulado soberanía de Dios y responsabilidad humana. Leemos de la siguiente manera. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riquezas para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a vosotros hablo, gentiles. Entonces, puesto que soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad. Pero tú, por la fe, te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Hasta la semana pasada, mis hermanos, hemos visto que desde los capítulos 9 al 11, Pablo ha estado respondiendo a la pregunta, ¿qué pasó con la salvación o con el plan redentor de Israel? ¿Qué pasó? ¿Tropezaron? Y se ha preguntado varias veces, ¿qué fue lo que falló? ¿Falló la palabra del Señor? ¿Falló el plan del Señor? Y en todas nos contesta, en ninguna manera. Sino que lo que le aconteció a Israel es un gran misterio, mis hermanos, que es el que queremos ver ahora. Por un lado, ellos rechazaron desde el Antiguo Testamento, mis hermanos, Israel rechazó repetidas veces al Señor. Dice que venía la palabra del Señor y ellos hacían escarnio, burla pues, de sus profetas. Los mataban. El pueblo de Dios, el que tenía la ley, el que tenía a los profetas, al que según la carne vino Cristo. Y en el Nuevo Testamento el linaje de Israel culminantemente rechazó al Mesías Cristo. Ese es como el rechazo culminante, el endurecimiento culminante de Israel. La Escritura dice en Juan, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Dice el Señor que por esa razón entonces Él endureció sus corazones. Pero hasta la semana pasada nos quedamos viendo que si bien es cierto que Israel ha rechazado a Dios y al Mesías, Dios como juicio les ha dado a ellos un endurecimiento, y este capítulo, lo veremos el próximo domingo, dice es un endurecimiento parcial.
O sea, vemos la responsabilidad de ellos en no responder, pero vemos la soberanía de Dios en usar aún este evento de su rechazo para lo que veremos hoy, la salvación de los gentiles. Fíjate cómo Dios se glorifica aún en el tropiezo aparente de Israel. Pero no podemos decir que Dios es un Dios que desechó a Israel, porque vimos el domingo pasado en algo que para mí fue de mucha bendición predicar. Y es que Dios se dejó un remanente escogido por gracia. Y estrictamente está hablando de un remanente de israelitas, puesto que los primeros creyentes eran Pablo, Pedro, Santiago, judíos, hebreos de hebreos. Y dice, yo me he dejado un remanente escogido por gracia, no he desechado a Israel. Pero también dice, así en este tiempo también hay un remanente, hablando de la iglesia. Esta introducción nos lleva al tema que trataremos hoy. Y es una de las cosas más difíciles de entender, es la responsabilidad humana, pero a la vez la soberanía de Dios. Es bíblico, mis hermanos. En la misma epístola, en donde hemos hablado de la seguridad de salvación, veremos que también somos amonestados a permanecer en fe para no ser desgajados. Y confío en la gracia de Dios que Él nos ayude a considerar esto. Estaremos viendo dos cosas esta tarde. Primero, lo que estamos comenzando a hablar, el tropiezo de Israel, el aparente tropiezo o esa caída de Israel parcial ha servido para que los gentiles alcancemos salvación. Eso es lo primero que veremos. El tropiezo de Israel ha sido salvación para los gentiles. De un mal, Dios ha sacado un bien. Y lo segundo que veremos es dos advertencias fuertes, severas, que este texto nos da a los gentiles. Bueno, vale la pena aclarar porque hablaremos mucho de judíos y gentiles. Gentiles se llamaba en el Nuevo Testamento y hasta la fecha a todos aquellos que no son descendientes de Israel. A lo mejor aquí el 99%, el 100% seamos gentiles. Me voy a referir a un auditorio gentil. A lo mejor alguno de ustedes tenga ascendencia israelí y no entra en esta categoría, pero este texto habla para los dos pueblos, para los gentiles y para los judíos. Así que veamos lo primero, el tropiezo de Israel, salvación para los gentiles. Mira de nuevo el versículo 11 conmigo. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Mis hermanos, hemos visto en esta serie cómo repetidas veces ellos rechazaron al Señor. En Romanos 10:16 dice, sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Está diciendo Pablo que cómo creerán si no hay quien les predica. Y dice que la voz del Señor ha salido por toda la tierra. ¿Y sabe dónde comenzó la voz del Señor? En Jerusalén, luego en Samaria, luego hasta lo último de la tierra. Pero dice, no todos los de Jerusalén hicieron caso a nuestro anuncio. Y es cierto, era un pequeño remanente. Los discípulos del Señor eran pocos. Había multitudes que escuchaban el Evangelio, que llegaban cuando se hacían milagros. Pero cuando el Señor les dijo, seguidme, tomad vuestro yugo y seguidme, el grupo se fue reduciendo y reduciendo. Un pueblo, Romanos 10:21, ahí quédate. Es bueno que en este pasaje de Romanos 11 tengas ahí tu Biblia abierta para que compruebes que lo que estoy diciendo está fundamentado aquí en la Escritura. Porque de nada nos sirve consejo nada más u opiniones mías, sino qué está diciendo la Escritura. Atrasito del capítulo 11, en el versículo 21, dice que es un pueblo desobediente y rebelde. Todo el día les he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Es decir, era la característica de Israel. Y
Acuérdate que vamos apuntando hacia dos advertencias. Aprendamos de Israel. Era el pueblo que tenía la ley, es decir, transportándolo al siglo XXI, tenían la Biblia. Tenían a los profetas, es decir, tenían a sus siervos. Entonces se parece mucho a la iglesia. Pero dice, este pueblo era rebelde todo el tiempo. La rebelión, mis hermanos, está ligada al corazón del muchacho, dice la palabra en Proverbios. ¿Qué quiere decir rebelión? Es, no me digas lo que tengo que hacer, yo voy a hacer mi santa y regalada gana y voluntad. Y muchos jóvenes así son, y muchos adultos así somos. Bueno, así son, confiando en la gracia de Dios. La verdad que todos batallamos con la rebeldía. Es el pecado de oponerse a Dios. Pero un pueblo rebelde, un pueblo que quiere hacer su voluntad, ese era Israel. Por lo tanto, Dios, viendo su rebelión, viendo su rechazo, dice que le extendía los brazos todo el día. Yo tengo mis 3 hijos menores de 4 años, y a mis 3 hijos me encanta abrazarlos, besarlos, etc. Pero ¿te has fijado que cuando empiezan a caminar y avanzar de edad, te hacen esto, que ya no les gusta mucho que los abraces? Me está pasando con el niño más grande. Ven, te quiero dar un abrazo. Y se siente feo que te digan, no, ahorita no. Las niñas, no obstante, están bebés y si se dejan. Fíjate qué expresión usa el Señor. Le extendí mis brazos todo el día a Israel, así. Y ellos me rechazaban. Pero no solo te rechazaban, sino piensa ya en un hijo adolescente, que su padre le extiende amor, gracia, misericordia. Le dice, estoy esperando cumplir 18 años para irme de esta casa, porque no te quiero, porque no quiero tus reglas. Ese es el pueblo de Israel. Pero como juicio Dios les dio un endurecimiento. Ellos rechazan a Dios, pero Dios endureció sus corazones. Lo vimos la semana pasada en el 11:8. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Por eso es que Jesús les decía en las parábolas, les hablo en las parábolas para que no entiendan. Ustedes me han rechazado, yo los he buscado todo el día, pero ustedes, su consecuencia es que yo les he cerrado los oídos y yo les he cerrado los ojos. Y por eso decíamos una aplicación, mis hermanos, para la iglesia. Si Dios está hablándote, extendiéndote los brazos todo el día, no cierres tus oídos, no endurezcas tu corazón, no rechaces el evangelio, porque de otra forma Dios mismo te endurecerá a ti. Pero lo que estamos viendo en este punto es que todo este endurecimiento, mis hermanos, trajo una gran bendición. Trajo que Dios se fijó en los otros, que no eran sus hijos. Y es bien tremendo el lenguaje que Pablo usa, de celos. No lo vayan a hacer, por favor, porque ese es puro moralismo y puro disciplina a la conducta. Pero sería como que un papá a un hijo rebelde y desobediente, ¿sabes qué? Pues voy a ir a agarrar a un niño de la calle y lo voy a traer a comer aquí. Si ya lo hiciste, ya ni modo. Si ya le dijiste eso a tu hijo, ya ni modo. Te voy a regalar a ti, me voy a traer un niño de la calle. ¿A alguien se lo dijeron? A mí me lo dijeron, se me hace alguna vez. Porque tenemos que aprender a pastorear el corazón de nuestros hijos. Dios no es infantil y lo estoy usando como ilustración para decir lo que pasó. Más bien la ilustración que Pablo usa es, agarró una rama silvestre y ahora la hizo parte del pueblo real. Ahí mismo en Romanos, sin salirnos, mira más atrás, ya nos había dicho Pablo, Romanos 9:25, como también dice en Oseas, fíjate, ya lo había profetizado hasta Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, o sea, a ustedes y a mí, a los gentiles, y a la que no era amada mía, y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Gracia inmensa como el mar.
Tú y yo somos este pueblo, que no era pueblo, no éramos. Dios no tiene por qué haber salvado, y con todo el respeto porque este pueblo, este país me ha adoptado como ciudadano, pero no tiene por qué haber salvado a ningún mexicano, y me voy a poner con mi nacionalidad, ningún salvadoreño, a ningún latinoamericano, porque de hecho somos países que hemos ofendido a Dios de muchas formas. Entonces dice, a la que no era amada por causa del tropiezo de los judíos, ahora ustedes van a ser mi pueblo, ahora van a ser mi esposa. Y Pablo más adelante usó otra ilustración. Lo que Pablo viene poniendo como plataforma es para las dos amonestaciones que veremos ahorita en la segunda parte. Te viene diciendo tú, con mucho respeto, tú no estabas invitado. Miren, en nuestro orgullo, en nuestra carne, es bien feo si nos pasara eso. Suponte que hay una fiesta con invitación y todo, de una fiesta de boda, una quinceañera, lo que fuera, y de pronto te das cuenta que a ti no te llegó invitación. No sé cuánto les ha pasado esto, pero de pronto te ve la novia, que era tu amiga de la prepa y era amiga tuya de la universidad, y ves que le dice disimuladamente a la otra organizadora, ¿sabes qué? No le dimos invitación al fulanito de tal. Pues dale una así, y ni trae tu nombre grabado como lo traen otras, y te dan una así. En nuestro orgullo, ¿qué decimos? Ay, pues ni me había invitado, no voy. Pero la verdad, no te quiero hacer, es la plataforma, esto te va a servir para las dos advertencias que nos va a dar Pablo. Esta es una plataforma, te está diciendo, discúlpame, pero tú no eras pueblo. Tú no eras amada, pero has sido amada. ¿Qué quiere enseñarnos el apóstol Pablo? Que el pueblo del Señor, la iglesia, los gentiles salvos, somos un producto de una invitación gratuita, o sea, de la gracia. Es decir, no hubo nada en ti ni en mí que dijera el Señor, de veras que este cuate merecía que un día lo salvara. Fíjate lo que es la elección soberana e incondicional por gracia del Señor. Fíjate lo que es. No había nada en ti, ni antes de nacer, ni nada que tú estés haciendo ahorita, ni nada que vas a hacer algún día que diga Dios, por eso elegí a uno de ustedes. Por eso elegí al apóstol Pablo, porque él iba a ser un gran predicador. No, al revés. Por cuanto él era el primero de los pecadores, lo eligió para que se mostrara en él toda la clemencia y la gracia. Y esa es tu vida. No le busques. No intentes decir, ¿qué habrá habido en mí? Seguramente fue que mi madre oraba mucho por mí. O seguramente fue porque yo sí daba. Yo he escuchado personas que dicen, yo no era creyente, pastor, pero viera cómo era yo de generoso con las personas. Siempre daba ayudas caritativas. Y no lo dices, pero seguramente piensas en el fondo, a lo mejor por eso me escogió el Señor. No, porque quedarían descartados todos los que tienen millones en su contra. Porque entonces el que ha mentido, el que nunca ha compartido, el que ha sido infiel, el que ha sido detestable, el que ha hecho los pecados más aborrecibles, diría, yo no tengo nada para ti. Entonces dice la gracia de Dios, excelente, ese eres tú, el que no era pueblo. Entonces, el rechazo de los gentiles abrió un camino para que hubiera un pueblo, un Israel. Y eso lo necesitas tener en mente para el próximo domingo. Ya no hay dos pueblos, hay un Israel. La salvación, lo he dicho como tercer mensaje, tanto para los judíos como para los gentiles, es la misma plataforma. Es la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 12, ahí en Romanos 11, donde estamos. Si su transgresión es riqueza para el mundo
y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Versículo 15. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Ahí habla dos cosas con un argumento que Pablo usa genial. Dice, mira, si el hecho de que cayeron te trajo salvación, imagínate el hecho de su plenitud. Bueno, este texto ha sido debatido por muchísimos eruditos. ¿Qué quiere decir su plenitud? Bueno, en este momento no puedo hacer toda una exposición de las posturas. Créeme que he escuchado muchísimas posturas de hombres serios que temen a la Escritura, que escriben exegéticamente la Escritura. Pero básicamente el texto nos debe de indicar algo bien sencillo. Nos debe de indicar que es algo glorioso que acontecerá en el pueblo judío. ¿Por qué? Porque dice, si su caída trajo salvación a ustedes, imagínense su plenitud. Y luego en el 15 dice, será como vida de entre los muertos. Entonces, dos cosas. Es algo glorioso que acontecerá en el pueblo de Israel, como vida de entre los muertos. Y otra cosa que podemos saber es algo que no ha acontecido todavía. Pero lo que sí podemos saber es que Dios usó esto para hacer un solo pueblo. Tropezaron y nos injertaron a nosotros. Pero un día será gloriosa la plenitud de ellos y también será gloriosa la plenitud del pueblo de Dios. Nunca debes de olvidarte que el evangelio viene dado en un contexto judío, israelita. Muchas veces la iglesia ha querido decir, ya no es válido las promesas de Israel. No, lo que Dios ha hecho es un nuevo pueblo de Israel. Porque a mí me llama mucho la atención que cuando vimos al principio en Romanos 1:16 dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, todo, judío y griego. Pero luego dice, del judío primeramente y también del griego. Ahora, algo más que llama la atención en este texto es que él dice, yo quisiera que la salvación de ustedes les causara celos a mis hermanos. Creo que es en este pasaje y en otro en donde él usa los celos de una iglesia que está caminando un poquito mejor que otra como un argumento. Los celos son pecaminosos, mis hermanos, pero en este contexto lo que Pablo está queriendo decir es que al ver lo que tiene el pueblo salvo del Señor, los gentiles, la iglesia, él quisiera que sus hermanos dijeran, híjole, yo quiero eso que tienes tú. Y miren, esta es una aplicación bien válida. Recuérdate cuando tú no eras cristiano, cuando tú no eras creyente. En una oportunidad, cuando mi familia no era creyente, vino una amiga de mi madre que había tenido una vida terrible, de pecado, de muchas caídas, casi un matrimonio destruido. Y entonces esta mujer había conocido el evangelio, había conocido a Cristo, y cuando mi madre la vio, que habían sido amigas de la escuela y todo, dice, tú tienes algo diferente. ¿Qué tienes? Algo para bien, una sonrisa, un gozo, un placer. Mis hermanos, ¿será que la iglesia está moviendo a celos a los creyentes, a los no creyentes, perdón? ¿Será que nos ven y dicen en una buena forma, yo quisiera tener lo que tiene esa familia? Te ven comiendo en un restaurante y se acerca contigo alguien, como ha pasado. Ha pasado que llega el mesero y les dice, oiga, ¿qué tienen ustedes de diferente? ¿Puedes orar por mí? O nuestros vecinos dicen, no, para ser igual que ellos, pues mejor me quedo así. ¿Realmente vivimos como un pueblo que ha recibido gracia? ¿Realmente el evangelio nos ha transformado? Que es tan evidente que dice que hasta mueve a celos. Es bien trágico cuando hay un niño que es abusado en su familia y triste, y luego ve otra familia que están ahí, el papá
y la mamá jugando fútbol en el parque con los otros hijos. Y en una forma sana dice, yo quisiera ser parte de esa familia. Bueno, eso es lo que Pablo dice. Si de alguna forma les puedo causar celos a los no creyentes, que lo hagan para ver su conversión. Entonces, mis hermanos, este primer gran punto que hemos visto, el tropiezo aparente de los gentiles, de los judíos, ha traído salvación a tu vida y a mi vida. Y nos incluyeron como un olivo silvestre por pura gracia. Ahora avancemos en el texto. Esta parte que vamos a ver ahorita es la que le quiero dar más énfasis. Pero era importante entender por qué es que estamos así como dos pueblos. Estas dos advertencias que seguramente ya las vieron ustedes a la lectura. Lo que llama la atención de este texto es que Pablo dice en el versículo 13, pero a vosotros hablo gentiles. Y tiene toda la razón, como que yo le quiero decir, gracias Pablo por explicarte. ¿Por qué? Porque Roma no habían tantos judíos, mis hermanos. Y hemos venido del capítulo 1 al 8 hablando del glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Y luego hemos tomado casi 2 meses y medio en el 9, 10 y 11 hablando qué pasó con Israel. Y como dije al inicio, esta congregación en su 99 o 100% no es judía, sino cristiana, sino gentil. Dices, ¿y qué tienen que ver el 9, 10 y 11? De hecho, han habido comentaristas o predicadores que están en su serie de Romanos y predican hasta el 8, allá donde dijimos, ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? Y se brincan estos 3 capítulos y se pasan al 12, como que si no fueran importantes. Pero Pablo, como excelente maestro y como escritor de esta carta, nos dice, pero miren, todo esto que les estoy diciendo se los estoy hablando a ustedes, gentiles. Es importante que veas lo que está diciendo. Les hablo a ustedes gentiles. Y es que Pablo nos quiere mostrar, mis hermanos, en estos 3 capítulos, cómo es esa relación de ahora de la nueva iglesia y qué podemos aprender de la experiencia de Israel. Hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido que Dios salva por gracia. Hemos aprendido que rechazar el evangelio produce endurecimiento. Pero ahora también quiere que veamos 2 advertencias más. La primera advertencia que nos da, acompáñame al versículo 16. Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. La primera advertencia, la primera amonestación es a no ser arrogante, a no olvidarte que lo que tú fuiste injertado por pura misericordia y gracia. Todos los textos que están, todas las expresiones que están mencionadas de ahí del versículo 16 al 18 tienen como objetivo decirte algo. Fíjate cómo te dice, tú eres un olivo silvestre. Eso dicen los ingenieros agrónomos que no se hace. Si aquí hay algún ingeniero agrónomo me puede corregir al final. Pero entiendo yo que no traes un olivo silvestre y lo injertas en el bueno, sino al revés. Traes el bueno y lo injertas en el silvestre para que dé fruto. Bueno, entiendo yo. Y si estoy equivocado, pues no tengo esa profesión. Pero quiero decir algo. La ilustración de Pablo es muy clara. O sea, tú no eras de un olivo aquí cultivado, un olivo real. Tú eras allá del monte. Esos somos los gentiles. Y es increíble que todas esas expresiones están llamándonos a algo, a no ser arrogantes. Pablo se da cuenta que en otro tiempo nosotros éramos pecadores, sin misericordia, pero pasa un fenómeno. Muchas personas vienen a la fe y se vuelven como que se les olvidó de dónde lo sacó el Señor.
Y en nuestro corazón, en lugar de ver toda la gracia que recibimos, tenemos juicio y ojos para el pecador. Y hacemos expresiones como: no, pues no creo que Dios pueda salvar a estas personas o aquellas. Bueno, la pregunta es esta: ¿te alcanzó a ti o no te alcanzó a ti? En una ocasión estaba en el curso Conoce a Jesús, yo dando la clase de el problema más grande de la humanidad, el pecado. Y yo al final dije que el Señor era capaz, a través del sacrificio de Cristo, de perdonar cualquier pecado, si alguien se volvía a Él en arrepentimiento y fe. Al final nunca se me olvida que llegó una persona y me dijo que ya no iba a seguir llegando al curso porque eso era injusto, porque ¿cómo es posible que un sicario se convirtiera al Señor? ¿O a poco Dios va a perdonar a los terroristas?, me dijo. Lo que pasa, mis hermanos, es que a veces se nos olvida que nosotros también éramos así. No, yo nunca he matado. Si tú piensas que las iglesias es para gente buena, gente nice, como dicen, entonces, mis hermanos, no has entendido lo que es el evangelio. Tú eras un olivo silvestre, no seas arrogante con las ramas, hablando específicamente de Israel, pero también lo aplicamos: no seas arrogante con los perdidos. No seas orgulloso. Mira Efesios 2:11 conmigo, por favor acompáñame, léelo juntamente conmigo. Efesios capítulo 2, versículo 11. Es bueno que busquemos nosotros los textos, la proyección es un apoyo, pero vamos aprendiendo a leer nuestra Biblia. Efesios 2:11 dice, fíjate cómo dice Pablo a los efesios, ahora otros gentiles, les dice: recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, le vuelve a decir: recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Bríncate al versículo 18, ahí mismo de Efesios 2. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre por un mismo Espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Es decir, la única razón por la que tú tienes entrada a la fe, a la salvación, y porque ahora te llaman pueblo de Dios, no es por la circuncisión externa, sino por Cristo, que de ambos pueblos hizo uno. Hermanos, es la parábola que yo mencionaba el domingo anterior, es la parábola de la cena de bodas. Dice que un hombre hizo una gran fiesta y mandó a sus criados a invitar. Pero uno le dijo que se acababa de casar, otro le dijo que tenía unas yuntas de bueyes que quería probar, y el otro dijo que estaba ocupado, etc. Entonces el Señor, enojado, dijo: vayan a las calles y recojan a los cojos, mancos, ciegos, a los mendigos, al que está desesperado, al leproso. ¿Quién invita a esas personas a su casa a un banquete? Es exactamente lo que está pasando aquí. Ahora, esos que llegan como un cojo, como un ciego que no puede ni caminar, a lo mejor llegan y dicen: qué gracia recibí al estar aquí en tu casa. Qué gracia, ¿por qué me invitaste? Pero cuando nosotros pensamos que merecemos, que somos, que tenemos, que se nos debe, entonces, mis hermanos, ya estamos siendo arrogantes. Se escribió hace poco un artículo llamado La generación del derecho. Los
niños nacidos después de 1981 a hoy, si tú estás en ese rango, se le llama una generación del derecho. Ellos piensan que merecen todas las cosas. Antes, no estoy diciendo que las generaciones han cambiado, antes cuando menos se tenía un entendimiento que las cosas deberíamos de trabajar para obtenerlas y costaban un poco. Pero ahora tú lo ves, vas a una comida rápida de hamburguesas, cualquiera sea la marca de tu preferencia, y un joven de esta generación deja la charola ahí y tú le dices, ¿no vas a recoger tu charola? No, pues para eso hay empleados aquí. Teniendo 2 manos, 2 pies, pero él pagó un servicio. Vivimos en una generación donde pensamos que nos deben. Tú compras una camisa, una playera, unos pantalones, no te gustaron. Bueno, aquí en México se ponen más estrictos por el abuso, pero en los Estados Unidos tú vas y los regresas y te devuelven totalmente el dinero. Antes, pregúntale a la generación de antes, te la comprabas y si no te quedaba, a ver quién te la remendaba para que te quedara tu medida. Pero la iglesia no debe de ser una generación de derecho. Eso es arrogancia, pensar que merecemos. Miren, el aire que respiramos ahorita es la pura gracia de Dios. Ya no se diga si no te ha pagado conforme a tus pecados. Ya no se diga si te ha bendecido con una familia, con unos hijos. Si te ha bendecido con lo más glorioso, con la salvación. Primera de Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿Ahora eres distinguido porque eres cristiano? ¿O qué tienes? ¿Qué tienes que no recibiste? Díganme algo que ustedes tengan que no lo hayan recibido de parte de Dios. Salud, riqueza, belleza, provisión material. Hay gente que dice, no, claro que no. Yo tengo provisión material porque a mí me costó mi universidad, porque yo fui bien aplicado. ¿Y quién te dio para ir a una universidad? ¿Quién te dio el entendimiento? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Si te jactas como si fuera tuyo. Esa es la primera advertencia. Estos pasajes en el 11 nos deben de llevar a vivir humildemente y nos deben de impulsar al evangelismo. El 11 no está separado del 10. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero si tú eres arrogante con las ramas, con los perdidos, dices, ¿para qué le predico a mi vecina si esta señora es insoportable? Pero si tú eres humilde, tú vas a decir, ella, él, mi cuñado, mi tío, mi hermana, necesitan el evangelio. Y escucha esto, si pudo contigo, puede con ellos también. Yo siempre les digo eso a los jóvenes para animarlos. Si ustedes me ven predicando aquí, cobren muchísimos ánimos, porque Dios puede hacer de alguno de ustedes un predicador también. Si pudo conmigo, si me transformó, es para que cobres ánimos. Eso, por eso es que ese canto me encanta, pero no es ese canto, sino yo estoy asombrado con la gracia de Dios. Ponte allá en el mar, especialmente si conoces algún peñón así alto, para que veas no solo ahí la playa, para que veas allá. Así es la gracia de Dios que te alcanzó. Este texto te debe de hacer humilde, pero te debe de ser evangelista. Porque no somos ahora un club aquí en la iglesia que somos los mejores. No, éramos olivos silvestres que recibimos gracia, al igual que las personas que están allá afuera necesitan gracia. ¿Quién te distingue?
Ni tú ni yo somos mejores que nadie. La gracia de Dios nos alcanzó. En el Antiguo Testamento me encanta que el Señor les dijo: cuando entren en la tierra que el Señor tu Dios les va a dar, fíjate, se los advirtió, tierra en gran manera buena, van a encontrar casas ya construidas y ya con artículos ahí, frutas, que dice que traían unos racimos de uvas, increíble, era la tierra prometida. Cuando llegues ahí, casas que ni construiste, cuídate de no olvidar de dónde te sacó el Señor, porque tú eras esclavo en Egipto. Cristiano, creyente, cuando el Señor te salva y te comienza a bendecir y a dar tantas cosas, cuídate de no olvidar que tú eras esclavo del mundo, que todo lo que tienes se te ha dado por gracia. La segunda advertencia, mis hermanos, es fuerte. Recuérdate cómo comenzamos este mensaje, con el misterio muchas veces mal entendido que está en la Escritura de cómo conciliar la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Ya que la segunda advertencia que nos da es a los que son injertados, que ya dijimos que Dios salva, los llama a permanecer en la fe. Versículo 19, por favor. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas. ¿Por qué dice? Por su incredulidad. Pero tú, por la fe, te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Yo sé que algunos están esperando que les diga cuál es mi postura con respecto a la salvación. Algunos que les gusta estudiar. Les puedo decir esto. Este libro nos habla, y estos pasajes que acabamos de leer, esta carta y estos pasajes, nos hablan de dos verdades simultáneas. Y es que ellos fueron cortados por su incredulidad y nosotros nos mantenemos por la fe. ¿Cuáles son esas dos verdades que vemos? La primera es que todo Romanos ha enseñado la seguridad de la salvación. Desde inicio a fin. Ha dicho que el que está en Cristo no tiene ninguna condenación sobre él. Y aquí enseñamos, si no lo pudiste escuchar, quiero que lo escuches en el internet. Enseñamos, el mensaje se llama Confiando en la soberanía de Dios. Romanos 8, 29 al 32. En ese pasaje nos dice así: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Y decíamos, creemos en un Dios soberano en la salvación, y todos esos verbos están como en pasado. Dios está desde esta postura del futuro, viendo que al que llamó sin obras, ni condiciones, ni nada en él, en el pasado, Él dice, también ya lo glorificó. No dice, lo glorificará tal vez. Es decir, la Biblia te asegura que si Él te llamó, Él te justificó. Es decir, si tú naciste de nuevo, ten por seguro que no caerás de su gracia y estarás para siempre con Él glorificado.
Esa es una postura bíblica. Pero el versículo 21 dice que si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. ¿Cómo es posible que en la misma carta en donde probablemente se exponga con más claridad la soberanía de Dios en la salvación, que los que son suyos nadie los arrebata de su mano, también esté este texto? ¿Cómo es posible? Bueno, mis hermanos, porque está el misterio de la responsabilidad humana. Somos llamados a permanecer en fe. Lo que sucede es que muchos malentienden qué es permanecer. Piensan de que depende de ellos estar agarrados de Cristo para que no lo suelte. Y más bien, como dice el pastor John Piper, el que permanece está evidenciando que es un nacido de nuevo. Es decir, ¿cómo sabes cuando tú llegaste allá a la gloria que eras nacido de nuevo? Porque permaneciste agarrado del Señor. Todas las ilustraciones que he querido poner para esto son cortas, mis hermanos, pero como se los he dicho, a lo mejor es como cuando le dices a tus hijos: no te cruces la calle, agárrate de mi mano. Pero a la vez, tú lo estás agarrando. Y otra confusión muy común en la iglesia es que se piensa que permanecer te genera mérito salvífico. No, más bien el que permanece es porque está en Cristo, porque ya es esa ramita que está injertado. Este texto nos está llamando a nuestra respuesta como creyentes. Si bien la salvación es segura, tu respuesta es a permanecer creyendo. O sea, dos términos: permanecer creyendo y permanecer en su bondad. Porque date cuenta que Israel no permaneció en su bondad. Más bien Israel se endureció. El versículo clave o el versículo principal de Romanos es el 1:17. Mas el justo por la fe, ¿qué dice? Vivirá. No dice por la fe iniciará su salvación. Nada más. Como quien dice: tuve fe, creí en Jesús y ya soy salvo. No, el Señor te da la fe, tú crees en Jesús, te dan un nuevo corazón, eres salvo, justificado, pero a diario sigues permaneciendo, creyendo en Jesús todos los días de tu vida, mis hermanos. Yo no pretendo contestarte todas tus dudas teológicas, porque esta no es una clase de teología, pero quiero decirte esto: yo clamo todos los días: Señor, sin temor a que me estás quitando la salvación, fallé y entonces ya no soy salvo, pequé y ya no soy salvo, con la seguridad que si me llamó, me glorificó, aún así me agarro de la escritura y le digo: Señor, todos los días quiero permanecer creyendo en ti, no me sueltes. Creo en ti, en tu poder para santificación. De todas formas, ya lo hemos visto en el 8, en el 7, en el 6. Te justificó y ahí se brinca hasta glorificó, pero toda la tierra te está santificando. Mis hermanos, la perseverancia es la marca de que una persona ha nacido de nuevo. En otras palabras, me dirás: pastor, yo creo que salvo siempre es salvo. Y la palabra te contesta: sí, mi hermano, si permaneces en la bondad y en la fe. Caray, no entiendo entonces. El problema es que muchos piensan que son salvos porque hicieron una oración, y en algunas iglesias porque te dan una credencial de miembro. Tú puedes tener la credencial en tu bolsa, pero no perseverar hasta el fin. La marca de tu salvación es que perseveras creyendo a Jesús.
¿Tú crees que puede ser contado entre los justos que viven por la fe? ¿Tú crees que esa es tu vida? ¿Tú quieres que esa sea tu vida? Pues eso es lo que nos está molestando Pablo. Nos dice, no seas arrogante por un lado, y por otro lado, permanece en la fe. Cuando consideramos las ramas originales, es decir, Israel, esto le sucedió como advertencia. Primera de Corintios 10:9. Mira cómo sucedió en ellos el no permanecer en fe. Primera de Corintios 10:9. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Y mira lo que dice. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Si ves, el olivo original lo desgajaron por no permanecer en fe, dice ahí, por su incredulidad. Entonces tú aprende del ejemplo, yo aprendo del ejemplo y digo, Señor, ayúdame a permanecer en la fe todos los días hasta que tú vengas o hasta que tú me llames. Hermanos, esto es bien importante porque en días recientes ha habido algunas caídas de líderes de la iglesia que todos nos asustan. Y muchas personas emiten juicio rápidamente y dicen, pues es que este no era salvo, etcétera. Yo no estoy para ponerme en el lugar de Dios para juzgar. Pero sí me hacen como hombre de Dios, y más que algunos han sido pastores, me hace decir, Señor, yo quiero vivir todos los días agarrado de la fe. Te quiero seguir creyendo en ti, no solo el día que me salvaste. Porque ahí acabo de leer que crea que esté firme, mire que no se caiga. Me hace temblar, me hace tomar en serio el cristianismo. Por eso que hemos dicho que la gracia no produce pecado, sino produce santidad. Muchos pastores temen a predicar la gracia porque dicen, si les predico la gracia como es, que no tienen que hacer nada para venir a Cristo, entonces va a ser una iglesia bien liberal. No, el que conoce a Cristo, el que ha recibido gracia y misericordia, dice, yo quiero vivir agarrado de Cristo todos los días de mi vida. El mismo Pablo lo decía, mis hermanos. Quiero que veamos este último texto, pero es importante para lo que estamos hablando. Filipenses 3:8. Él mismo apóstol Pablo temía, no, decía, yo no quiero ser desgajado. Y a la vez es el que más ha enseñado la seguridad de la salvación. Por eso ahora estás entendiendo el tema al inicio de la predicación: responsabilidad humana, soberanía de Dios. ¿Tiene Filipenses 3? Versículo 8 dice, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Y qué dice? Y ser hallado en Él. ¿Cuándo? ¿Cuándo quieres ser hallado en Él? Hoy, mañana, en el día de su venida, quiere estar en Cristo. Y que no, Pablo nos enseñó que fuiste unido a Cristo en Romanos 6, en su muerte y en su resurrección, y en el 12 nos dijo que por un espíritu fuimos bautizados a Cristo. Y pastor, usted predicó 3 o 4 mensajes de la unión con Cristo. Sí, a pesar de que Pablo enseña esas cosas y que yo las creo firmemente, que el que está en Cristo, ninguna condenación hay en él, dice, pero mi anhelo es ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en su padecimiento, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui
alcanzado por Cristo. Si tú tienes tu Reina Valera, dice, a fin de asir aquello por lo cual fui asido, sin H. Es decir, aquello por lo que Dios me salvó, yo me agarro de eso. Él me sostendrá, pero en su gracia yo procuro alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Y todavía él dice, hermanos, yo mismo, versículo 13, no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Si tu actitud de cristiano es decir, pues ya soy salvo, yo voy a vivir como quiera, no has leído Filipenses 3. Yo prosigo a la meta, yo quiero ser hallado en Cristo, yo quiero que Él me sostenga, porque Él ha prometido que ninguna cosa nos separará del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Hermanos, esta verdad te va a sostener en los momentos de tribulación. Cuando pierdes un ser querido sin razón alguna, cuando todo tu mundo se desbarata, el permanecer en Cristo será la marca que Él permanece en ti. Cuando, mis hermanos, venga la prosperidad, porque algunos han dicho la prueba más dura para algunos es la prosperidad, también puedas decir, Señor, estoy agarrado de ti y tú me sostienes. Por eso es que termina Pablo diciendo, regresas a Romanos 11, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que cayeron, dice, pero bondad para nosotros. Y todavía nos da una esperanza, es decir, Dios no está buscando la destrucción, ni que un hombre caiga, etcétera. Lo que Él está buscando es la salvación, porque dice, versículo 23, y ellos también, si no permanecen en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Mira su bondad. Quiero concluir preguntándote esto. ¿Has visto la bondad de Dios en tu vida? De muchas maneras. Cuando la Biblia nos habla de su bondad, nos lleva al Salmo 103 y dice el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios o ninguna de sus bondades. Él es el que corona de favores tu vida, el que sana todas tus dolencias. Apunta a la lista de las bondades que tú has recibido. El que te corona de favores y misericordias. Tú dices, pastor, es que yo no estoy viendo la bondad de Dios ahorita. Vuelve a ver a la cruz y te vas a dar cuenta qué tanta bondad has recibido. Aún si estás pasando un proceso duro, la bondad de Dios está presente. Dios es bueno, y como decía la gente, la iglesia en años anteriores, Dios es bueno, bueno todo el tiempo. Considera su bondad y considera su severidad si no permaneces en la fe. Quiero hacer dos aplicaciones para terminar. La primera es, si tú nos visitas hoy, este texto te debe de llamar a creer. Dios quiere hacerte parte de su pueblo. Tú eres un olivo silvestre, al igual que el que te habla era un olivo silvestre, y Dios te está diciendo, ven a Cristo y te va a injertar para salvación en el olivo silvestre. Ven a Cristo hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Él te ha buscado por pura gracia y misericordia y te quiere otorgar salvación. Y si eres de la iglesia, por gracia, Dios te llama a considerar estas dos advertencias. No ser arrogante y a permanecer en fe. Vamos a orar, pónganse de pie, por favor. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.